Jesús de Nazaret. 4:59 de la madrugada del 13 de junio del 2023. Bienvenidos en esta mañana, como siempre, o como desde hace 3 años y medio venimos leyendo la palabra, orando, aprendiendo, creciendo. Venimos todos nosotros reuniéndonos a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche a estudiar lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Vamos a dar inicio entonces a la clase. Son las 5 en punto de la mañana. Somos siempre muy puntuales. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy buenos días, ya nos encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Seguimos estudiando desde la semana pasada, hace unas clases atrás, venimos estudiando acerca de el capítulo en la Biblia donde comienza a mostrarse la gracia ya como tal. La gracia, mis amados hermanos, oído, es un nuevo pacto. La gracia es el nuevo pacto en que ahora nosotros vivimos, pero no nos confundamos. La gracia existe desde el Antiguo Testamento, aún siendo ley. Quiero hacer una aclaración. Mucha atención. Hay algo que se llama dispensacionalismo. Oído lo que voy a decir. Dispensacionalismo. ¿Qué significa eso? Entre los teólogos, entre las personas que han estudiado la Biblia y han armado una especie de exégesis ordenada, que a eso se le llama teología. Estas personas, hay varios que son dispensacionalistas. Hay otros que no son dispensacionalistas. ¿Qué significa esto? Es una interpretación, una interpretación humana que ciertas personas estudiosas han hecho para tener un orden de la Biblia, para hallar orden. Pero cuando hay dispensacionalismo, debo tener mucho cuidado porque una cosa es que yo lo tome para tener un orden y otra es que lo tome como referencia doctrinal. ¿A qué me refiero? ¿Están conmigo? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Las dispensaciones son una interpretación humana que se ha dado para tener un orden y poder explicar la Biblia ordenadamente. Entonces hay unas personas que dicen que está la dispensación de los ángeles. ¿Qué significa eso? Un tiempo donde no existía el humano, no estaba, la tierra todavía estaba desordenada y vacía, y estaban los ángeles allá, y ahí es donde se lleva a cabo la rebelión del enemigo, que la puedes encontrar en Ezequiel 28, del 11 en adelante. Esa se llama la dispensación de los ángeles. Después de la dispensación de los ángeles viene la dispensación de la inocencia. Adán y Eva siendo inocentes y llegando a la caída. Después de eso, y ahí empiezan varios a cambiar, hay unos que dicen que viene la dispensación del gobierno de Dios. Dios gobernando el mundo, pero el hombre tratando de salirse de gobernar de él. Bien. Después viene otra dispensación que le llaman la del gobierno humano, que comienza en 1 de Samuel 8, cuando el ser humano, o Israel, digámoslo así, Israel le dice a Samuel, ya no queremos
tener profeta, que tú no juzgues, pónganos un rey. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Y así, el tiempo de la ley, por ejemplo, ustedes van a escuchar a muchas personas diciendo, es que en el Antiguo Testamento era el pacto de la ley. Espere un momento. El pacto de la ley comienza con Moisés en el monte del Sinaí. Y hay unos judíos que le van a decir a usted que no, que eso es desde Adán que está la ley. No, ahí hay que mirar a ver cómo vamos a hacer para hacernos entender. Bueno, eso es lo que quiero decirles. Hay personas que han colocado la Biblia y le han puesto unos tiempos. Lo hicieron para poder tener un orden. ¿Me estoy haciendo entender? Para tener un orden. Hoy, 2023, desde el día en que el Espíritu Santo viene, estamos en la dispensación de la gracia. ¿Me estoy haciendo entender? Y por eso ustedes le van a decir, es que la gracia. Muy bien. Pero el problema es que la dispensación de la gracia o el nuevo pacto en su sangre no quiere decir que la gracia no existía antes. Sí, y ya la hemos visto aquí con David. Cuando el profeta Natán le llama la atención y le dice, primer castigo, nunca se apartará la espada de tu casa. Segundo castigo, serán llevadas las mujeres, el mal sobre ti, sobre tu casa, y tomarán tus mujeres. Un momento, primero, no se apartará, versículo 10, segundo de Samuel 12:10, primer castigo, no se apartará jamás de tu casa la espada. Segundo castigo, el mal va a venir sobre ti, no solo la espada, el mal va a venir sobre ti, sobre tu casa, y van a tomar a tus mujeres delante de ti y se las van a llevar. Tercer castigo, como tú esto lo hiciste en secreto, yo lo voy a mostrar al mundo entero. Y cuando va en el tercer castigo, David dice, espere, ya entendí, pequé, y acepta su pecado. Y entonces el profeta Natán le dice, bueno, no vas a morir, tu pecado ha sido remitido. Y la pregunta del millón es, ¿cómo remitió Dios el pecado de David? Si la ley, el pacto en el que estaba en la ley, la dispensación de la ley, decía que usted para ser perdonado tiene que ir a matar un animal, hacer la expiación y después sí es perdonado. Y aquí vemos la gracia, que Dios perdonó a David sin obra, la gracia gratis, sin obra alguna. Y le dio un cuarto castigo. ¿Cuál? El niño va a morir. David durante 7 días se acuesta y ayuna, no se levanta, 7 días y noches, las noches respectivas. Pero Dios le dice, no, puedes orar, que el niño va a morir. David no quería que muriera el niño. Cuando el niño murió, ¿sí?, David se levantó y dijo, listo, nada puedo hacer. Siempre leemos el capítulo 51 de Salmos y estudiamos qué día es el capítulo 51 de Salmos, que es el capítulo que David escribe en ese instante. Cuando David entra en intimidad con Dios y le dice, límpiame, purifícame, dame un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y empieza Dios a mostrarle su pecado, que eso es lo bonito de la intimidad. Mire, usted no va a vencer el pecado si no tiene intimidad con el Señor. Y el Señor empieza a decirle a David, mire, el problema es este. Y ese es el capítulo 51, David pidiendo algo. Pero siempre que leamos el capítulo 51, tenemos que leer, de Salmos, ¿no?, el capítulo 32. Vámonos al 32, por favor. Recuerden, el texto que estamos leyendo es segundo de Samuel 12, es el que estamos estudiando. Pero aquí en el texto, ¿sí?, nos dice que David estaba orando por el niño. David entró en un proceso a orar por él.
Y ese es el capítulo 51. Pero en el 32 de Salmo 51 es la respuesta a 2 de Samuel 12. Pero el Salmo 32 también es importante. ¿Por qué? Porque en el 51 él está pidiendo y en el 32 ya recibió. Vamos a leerlo, ¿ok? ¿Quién me puede ayudar, por favor, si es tan amable? Salmo capítulo 32. ¿Qué dice, por favor? Perdón, no encontraba el Salmo 32, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Muchas gracias, mi hermana Marley. Yo quiero que vean en sus Biblias que hay una palabra Selah a la parte derecha de cada versículo abajo. Por ejemplo, está en el versículo 4, cuando termina diciendo sequedades en verano, abajo en sus Biblias dice Selah, ¿cierto? También en el versículo 5, Selah. En el versículo 7, Selah. ¿Sí? ¿Qué es ese Selah? A ver, esa es una pausa que toma el escritor o que se toma el tiempo el escritor para después reanudar el salmo. Muchas personas pueden pensar, y yo lo creía, que escribían un salmo de una vez, como una canción, digamos. No, ellos lo iban escribiendo de a poco. Un día, 2 días, 3 días, 7 días, un mes, no sé. Pero aquí vemos algo interesante. En los 2 primeros Selah, ¿sí?, está hablando David. Pero en el último, del versículo 8 hasta el 11, está hablando Dios. En el primer Selah, que es del 1 hasta el 4, está mostrando lo que se siente haber sido perdonado. En el segundo Selah, en el versículo 5, o no Selah, perdón, no, en la segunda parte, antes del segundo descanso, David está diciendo por qué recibió lo que acaba de decir en los versículos 1 al 4. Y del versículo 8 al 11 es Dios diciéndole qué debe hacer. Que eso es lo bonito al darnos cuenta que en el Salmo 51, usted váyase, no pierda los dos, váyase al 51 un momentico y usted se va a dar cuenta. ¿Qué se da cuenta enseguida en el 51? ¿Quién me lo puede decir? Algo que se dé cuenta usted. No hay un solo Selah. No, eso fue de una vez. Eso fue algo que él expresó, es David hablando. Y ustedes nótense que si leen el Salmo 51 está rogando, ten piedad de mí, ¿cierto?
Versículo 2, lávame, límpiame. Versículo 3, yo reconozco, y Dios está calladito, no ha dicho nada, ¿cierto? Versículo 7, purifícame, lávame, hazme oír. Versículo 10, crea en mí. Es David pidiendo. Y oído, mis amados hermanos, qué bien que ustedes lleguen a la oración a pedir. Excelente. Pero el problema es que el 32 no está pidiendo nada. El 32, por eso es un salmo que es David ya diciendo, gracias porque me diste. En el Salmo 51 es rogando, y en el 32 es diciendo, gracias Señor porque me diste. Por ejemplo, bienaventurado a aquel cuyo pechaj, la palabra transgresión, pechaj, esa palabra que significa rebelarse contra la autoridad. David se había rebelado contra Dios, cuyo pechaj ha sido perdonada. Esa palabra aiteni, que es quitar del medio, quitar la carga. Bienaventurado, ¿cierto? Aquel cuyo pechaj ha sido aitemi, aquel cuya transgresión Dios la quitó, perdonar. Por eso eso de perdonar y no olvidar, eso no es cierto. Cuando usted le digan perdonar y usted vaya a perdonar, dígale la palabra aitemi, que es quitar del medio. Si usted perdona a una persona, pero no le perdona la deuda, usted no está perdonando. Eso es falso. Aitemi. Versículo 2. Bienaventurado aquel cuyo pechaj, Ludari levantó la mano. Sí. Es tan amable, ¿me puede explicar qué tan importante es perdonar? Pues imagínese que ahí lo dice. Versículo 3. ¿Qué dice? Mientras callé, o sea, mientras él no había sido perdonado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió verdor en sequedades de verano. Mire, él está pensando y diciendo, con razón yo no podía ni dormir, ¿no? Estamos hablando del que recibe el perdón. Hay gente que no ha sido perdonada por Dios y por eso... No. Yo sé la pregunta. Perdón. Yo sé la pregunta, pero déjeme primero mostrar esta parte y ahora le muestro la tesis y después la antítesis. O al revés. Aquí está hablando de que David, como no había sido perdonado, pues ni quería dormir ni comer. ¿Verdad? Ahora, una persona que no perdona. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice mi hermana Luzdari? Ahí está la respuesta para los que no perdonan. ¿Quién lo lee, por favor, rápidamente? Para los que no perdonan, sí, o los que no creen que tan importante es perdonar. Los que no creen es el versículo 32, que se le envejecen los huesos, eso. Y el que no ha perdonado, capítulo 5 de Santiago 5, 16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo encontró rápidamente, por favor? ¿Nada? Se les perdió Santiago. Ya lo tengo. Santiago 5, 16. Y él ya no tiene Santiago. Santiago 5, 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí está. La oración es que el justo puede mucho. Ahí está. ¿Qué es lo que trae el no perdonar? Mire, hermanos, alguien dijo por ahí, el odio es un veneno que uno se toma
esperando que le haga daño hacerle a otro. Que le haga daño a otro. ¿Sí? O sea, si usted no perdona, puede pasar lo siguiente. Lo normal, el 50% de la gente que no perdona a usted, ni lo sabe. Y usted los odia, y ellos ni por enterados se dan. Y cuando usted habla con ellos, pero es que usted me hizo, ellos le dicen a usted, ¿qué de verdad? Yo no sabía. Esa es la mitad. Y la otra mitad, a la otra mitad le interesa un pepino si usted los perdona o no. El problema de no perdonar es suyo, hermano, porque la gente sigue su vida. Hay gente que usted le dice, no lo voy a perdonar, y el otro dice, a mí no me importa que usted me perdone. ¿Y a mí qué? Pues no me perdone. ¿De qué me sirve que me perdone? La deuda. Con tal de que me perdone Dios. Sí, entonces no le importa si usted perdona o no. Ese es el problema. Perdonar me hace bien a mí. ¿Por qué? Porque el problema de no perdonar es que eso se guarda aquí y empieza a hacer mella en la cabeza. Oído, esto se lo he preguntado a los médicos, y si algún médico me escucha y me equivoco, que me lo diga. 70% de la gente que tiene cáncer son gente rencorosa. Y yo sé que ustedes han visto curaciones del cáncer. ¿Cómo se logra? Perdonar. ¿No ve que eso produce cáncer? El rencor, la resilla. Dice la Biblia que la mujer mala es carcoma para sus huesos. La mujer rencillosa es como gotera continua en tiempo de lluvia. Y eso ahí todos los días, y la rabia, y le tengo odio a mi papá, a mi mamá, le tengo una rabia a mi abuelo, a mi abuela, a mi hermano, mi hermana, y dele el odio, la rabia, y entonces pasan 30, 40 años, y es que cuando yo era niño, usted ya tiene 30 años, está pensando en lo que era niño. Y hoy 2023, más que nunca, hasta los mismos psicólogos se han dado cuenta que el rencor pudre el cuerpo. Por eso hay que perdonar. Por eso es que Dios perdona. ¿Estamos? Entonces, el que no ha perdonado, ¿sí? El que no ha perdonado se enferma. ¿Por qué? Porque ahí dice Santiago, confesaos unos a otros los pecados para que, lo dice, para que seáis sanados. La persona que no perdona se enferma. Y el que no ha sido perdonado por Dios también se enferma. Eso lo dice el Salmo 51. Mientras callé, o sea, mientras David no confesó su pecado, Natán no había llegado. Se envejecieron mis huesos. Miren esto. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, no podía dormir. Se volvió mi verdor en sequedad. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una rama verde y una rama seca? ¿Quién me lo dice? Rápido. La verde tiene vida. La verde tiene vida. La seca es cierto. Está buena para el asado. Y usted coge una rama verde y la va a partir y no se parte porque está verde. En cambio la seca, ¡pac!, se quiebra con lo que sea. La rama verde aguanta, da fruto. La rama verde, sus hojas no se caen. Por eso muchos de nosotros, por no perdonar o por no tener el perdón de Dios, se nos cayó la vida, la familia, el negocio. Llegamos a los 50 años y todavía seguimos igual. Y David lo entendió. A los 50 años llega con cáncer, con tensión alta, con azúcar. Bueno, usted me acaba, mire, del versículo 3 al versículo 4,
Escríbanle ahí fibromialgia. Fibromialgia. Cuando usted escuche que una persona fue diagnosticada con fibromialgia, dígale a esa persona que tiene que aprender a caminar con el Señor. ¿Por qué? La fibromialgia hasta el día de hoy es una enfermedad que los médicos no entienden de dónde nace ni por qué, no saben la causa. Por ende, lo único que pueden mandar son pastillas, inyecciones, lo que sea, químicos. ¿Para qué? Para relajar el cuerpo, porque usted está, ¿cómo se llama esto? ¿Quién me lo dice? Cuando un rígido. No, cuando un cuerpo ejerce presión sobre otro, ¿cómo se llama? Está enfrentado. Enfrentado no, cuando un cuerpo ejerce presión sobre otro, ¿quién sabe? ¿Recuerdan la conferencia o no? Duramos como 18 videos como 18 videos de ese tema. Estresado. Esa es la palabra, tensionado, estresado es la palabra, tensión. Y anda usted tensionado porque es que mi papá me abandonó cuando yo era niño, a mí mi mamá no me quiso y me abandonaron y me dejaron, por eso es que este mundo no sirve para nada, y empiezas a tener unos rencores que cuando llegas a una edad odias a todo el mundo. ¿Y qué hacen los jóvenes de hoy? Que como no tuvieron papá y mamá, ¿qué hacen los jóvenes de hoy? Pues no me voy a casar y no voy a tener hijos, porque para ver a mi papá y mamá que se divorciaron y andaban agarrados todos los días, pues yo más bien no. Es más, ¿sabe qué? Me vuelvo homosexual, porque es que mi papá no sirve para nada, mi mamá tampoco, bueno, en fin. ¿De dónde viene todo eso? Rencores, rencores, rencores. Por eso David, los primeros versículos, y esto es interesante, los primeros 4 versículos antes de tomar un descanso, dice, por eso dice, bienaventurado, ¿no? Feliz, contento aquel cuyo pechaj ha sido, ¿qué? Aitem, perdonado. Y cubierto su shataj, que, perdón, K-H-A-T-T-A-H, shataj. Dígamelo, Dari. Hermano, pero es que a veces nosotros decimos, bueno, tenemos una indiferencia con alguien, ¿no? Entonces decimos, yo no voy a ir hasta que no venga. Y es que hasta que no venga y no me pida perdón, yo no voy a ir. Considero que es un error, porque uno sabe que hay una indiferencia y bueno, independientemente de que la haya sido la culpa del otro o mía, yo debo tomar la sana decisión de decirle, bueno, yo no sé si fue usted o fui yo, no sé qué pasaría, pero vengo a arreglar este problema. Porque resulta y pasa de que mientras uno no haya hecho eso, es difícil que nuestra oración suba a donde tiene que llegar. Pues tiene que estar uno en paz con Dios para poder orar. Porque dice, si alguno de vosotros tiene problemas con un hermano, váyase, reconcíliese y después vuelva. ¿Sí es así o no? Bueno, ya cuando estaban dando la ofrenda, Jesús dijo eso. Si usted va a dar la ofrenda y usted recuerda, oído a esto, si usted recuerda que alguien tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra alguien. Si alguien tiene algo contra ti, ve y arréglate con tu hermano. ¿Cierto? Deje la ofrenda ahí, pero vaya, arréglese con su hermano. Después viene y presenta la ofrenda. Entonces, ahora, David, pero ¿cómo hago? Bueno, Proverbios dice... Perdón, en un minuto se va a finalizar la llamada. ¿Un minuto se va a finalizar? Ok, listo. Ya estoy abriendo enseguida la nueva sala para que puedan entrar rápidamente. Déjenme, voy a copiar el... ¿Cómo se llama? El link. Tengo que abrir WhatsApp. Voy a copiar el link para que se pasen. Por favor, sálganse de aquí si son tan amables y entren al nuevo... Ahí está el nuevo link, ya lo estoy enviando, ya lo envié. Salgan por favor, entren al nuevo link. Bueno, aquí estamos mirando que
Ahora es 1 hora y como comenzamos media hora antes a orar, pues a la media no la quita. Bueno, estábamos diciendo lo siguiente. Hay que perdonar. Primero porque Dios nos perdonó, ¿no? Si Dios nos perdona a nosotros, que nuestro pecado era peor que cualquiera que le hayan hecho a usted, hay que perdonar. Bueno, David, pero quiero ir a arreglarme con esa persona, pero esa persona no me acepta. Bueno, en Proverbios hay un versículo que dice, si alguien me ayuda a buscarlo, le agradezco. El regalo en el seno, algo así, aplaca el furor. Habla sobre el regalo en secreto. ¿Proverbios qué? No sé, ayúdeme a alguien ahí. Y en el Nuevo Testamento dice, no seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien. Y si el enemigo tuyo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Mire, yo he tenido en la vida, gracias a Dios, enemigos, pero no tan bravos, ¿no? Que me hayan querido matarnos hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí he tenido enemigos de negocios, de cosas así. ¿Saben algo? Me di cuenta que cuando ellos estaban mal en su negocio o les faltaba algo y yo le ayudaba, cambiaban. Eso es buenísimo. Mándele un regalo. Está cumpliendo años, dígale, mire, le traigo un detalle. Si usted llega a darse cuenta que tiene un problema y puede comprarle algo, cómpreselo. ¿Ya alguien encontró el versículo? Y ese obsequio en el seno, ¿sí? Ese obsequio, ese regalo en secreto, la dádiva en secreto baja el furor, creo que es que dice, a ver. Pero ese se refiere a la palabra que es dicha con ira o con... No. Sí. Proverbios 21:14. Proverbios 21:14. Ahí está. ¿Quién lo lee, por favor? Y eso baja el furor. Proverbios 21:14. 21:14 dice, la dádiva en secreto calma el furor. ¿Ven? Se no lo había leído así. Y el don en el seno. Y el don en el seno, la fuerte ira. Recuerden utilizar la concordancia electrónica, hermanos. Con una sola palabra me apareció ya enseguida, me extraña. Mire, ¿tienen un enemigo? ¿Tienen alguien que los odia? Denle un regalo. Hágale presentes. En secreto, que nadie se dé cuenta. Mándele. Y dígale, mire, ahora lo otro, ¿no? Daniel, usted lee el libro de Daniel y uno se pregunta, ¿y en qué pecó Daniel? Se da cuenta que Daniel fue un tipo muy correcto. Es más, por allá en Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel que si Daniel existiese y Job, ellos serían los únicos, y Enoc creo que era, a otro, son los únicos que serían salvos, porque ellos fueron hombres correctos, íntegros. Daniel, cuando le ora a Dios, Daniel coge el pecado del pueblo y se lo echa encima y dice, hemos pecado, Dios, te hemos dejado. Y yo leo y digo, pero si Daniel fue correcto, no importa. Puede ser que él me haya hecho un daño, pero yo me presento como si lo hubiera hecho yo, con humildad. Dígame, Luz Dari. Porque también existe de que yo puedo ir y pedir perdón. Bueno, se presentó la oportunidad, la busco, voy a pedir perdón, pido perdón, pero la otra persona dice, no, ni crea, no lo voy a perdonar, es su problema, yo cumplí y yo voto mi carga porque ya cumplí, pero él verá cuándo decide perdonar. No, también está otra parte donde dice la Biblia, orad por los que ¿qué? Bendecid a los que ¿qué? Amad a quién? Amad a los enemigos, bendecid a los maldicen y orad por los que os ultrajan. Ore. No es el hecho de que, no, yo ya le pedí perdón de malas. No, señor. Hay que orar. De malas no.
de malas no, pero sí tomar la sana decisión. Bueno, yo vengo a reconciliarme y le dicen, no, ni crea, y le deja con la mano tendida. Bueno, No, a orar. mi responsabilidad. No, señora, orar. Decirle, sí, Señor, seguir orando, pero de todas maneras se hizo el intento. Mandarle no, siga haciendo intento, mandarle su regalo para que se le baje el furor, el seno en el secreto, la ira. Entonces, y tratar y orar y dejar que Dios abra el camino. Lo que pasa es que no puedo decir, bueno, yo ya fui ya. No. Dejemos que el Señor siga su curso, que el Señor vino a reconciliar. Él reconcilia a los enemigos. Bueno, sigamos otra vez al capítulo 32. Entonces ustedes se dan cuenta que en el capítulo 32 ya él hace un pare. ¿Sí? Y retoma el versículo 5 y vuelve a hacer otro, ¿cómo se dice? El del versículo 5 es otro descanso. Y en el versículo 5 dice, con razón. Yo estaba seco, ¿sí? De noche y de día se agravó su mano, se envejecieron mis huesos. Claro, ¿cuándo se quitó eso? Cuando mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Váyanse para el Salmo 51. ¿Qué dice el Salmo 51? Versículo 6. Salmo 51, 6. ¿Qué dice? Salmo 51, 6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se dio cuenta? En el 32:5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones y tú me perdonaste. Y en el 51 antes estaba que rogando, ¿y qué hizo? Le dijo la verdad en lo íntimo. Y eso es importantísimo. Mire, repito, creo que lo dije la vez pasada. Yo recuerdo la persona que me enseñó eso. Nunca se me olvidará quién es, cómo se llama, no se me olvida el momento, cómo estábamos hablando, y él me enseñó ese secreto. Y él me dijo, ve a lo íntimo, me dijo así, ve a lo íntimo y cuéntale todo. Díselo. Dile esas cosas que te estás comiendo y no le has podido decir a nadie. Porque escrito está, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Mas el que encubre su pecado no prosperará. No te empobreces. Lo verdoso de tu vida se secó. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo poderoso de este salmo? Este salmo es la respuesta al Salmo 51. Ahora me vino el perdón. Y mire que los dos hablan igual, solo que el 51 es más extenso y es de una sola vez. Entonces David empieza a recordar y a decir, menos mal en el versículo 1, ten piedad de mí conforme a tu pechak, ¿sí? Conforme a tu misericordia. Perdón. Salmo 32, me equivoqué. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyo pechaj ha sido ¿qué? Aitemi, y cubierto su shataj. ¿Están anotando las palabras o no? Anoten las palabras, por favor, ahí. K-H-A-T-T-A-H. Esa palabra pecado significa perdido, ¿sí? Perderse. Isaías 53:6, un corazón descarriado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de abón, iniquidad, abón. Esa palabra abón, como se escribe producto, ese eibon, abón, perverso es el corazón y no le importa. ¿Cómo? Eso es iniquidad.
que sabe que está mal y lo hace. El inicuo, el perverso, Abón, ¿sí? Bueno, y termina diciendo, y en cuyo espíritu, ¿qué dice? Y en cuyo espíritu no hay Jacob, H-A-C-O-B, Jacob. La palabra Jacob, Jeremías 17:9. Engaño. Jacob, de donde viene el nombre Jacob, engañador. Jacob, por eso Dios le cambió el nombre de Jacob por el nombre de Israel. Y cuando él dice eso, David dice eso, enseguida dice, con razón. Con razón cuando yo no había mi pecado sido perdonado y yo no había, cuando dice, cuando mi pecado no había sido perdonado, entonces se envejecieron mis huesos, mi gemir, día y noche, no podía dormir, fibromialgia. Y más de uno no puede, y el problema, y la tristeza, y la amargura, el dolor, y no sabe, y se enferma. Les voy a decir ahorita con estas nuevas leyes que se están dando, donde están prohibiendo que cualquier persona que quiera reconvertir su pecado y venir a hablar con un pastor, el pastor no puede. ¿Por qué? Pues es que, hermano, la salud es un negocio. ¿Sabe quiénes son los que acaban con ese negocio? Los cristianos. ¿No ve que Jesucristo sana el cáncer, sana el SIDA, levanta paralíticos? ¿Me hago entender? ¿Cuántos han visto sanidades en su vida? Yo he visto sanidades en mi vida. Aquí hemos visto sanidades milagrosas. Y no van al médico. Imagínense, se perdió ese cliente de los riñones que estaba mal, iba a venir a gastar dinero aquí, a invertir en la salud, y Dios lo sanó. Y ellos saben, por eso esas leyes que van a prohibir que la gente busque la sanidad, la reconversión. Aquí entonces nos vamos dando cuenta que el Salmo 32, él está dando unas explicaciones, pero ahora vamos a ver el punto de vista de Dios. Versículos 6 y 7, viene otro Selaj. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahí que está diciendo David, se dio cuenta que al haber expresado en su intimidad, Dios vino y lo salvó. Y se dio cuenta que orar es bueno. ¿Sí se dan cuenta? Nótense algo. En la ley, orar no servía, señores. Váyanse a la ley. Búsquenme oraciones en la ley. En la Torá. Cuando Dios le dio las tablas, ¿qué oración hay? Cuando Dios le dio la ley, 613, 20, no me acuerdo cuántas son, mandamientos, estatutos y decretos. Vaya a buscar orar, no hay. No hay, porque el ser humano no llegaba ante Dios orando, era matando un animalito y derramando su sangre. Aquí no. David fue perdonado y lo único que pudo hacer David, ¿qué fue? Orar y confesar su maldad. Una pregunta, ¿qué es primero? ¿La salvación o el arrepentimiento? Y aquí hay un claro ejemplo. ¿Qué recibió David primero? ¿La salvación o el perdón? El arrepentimiento, perdón. No el perdón, el arrepentimiento, porque el resultado del perdón es la salvación. ¿Qué recibió David primero? La salvación. Porque Natán lo está castigando. Primer castigo, segundo castigo, tercer castigo. Cuando él dice, ya, reconocí mi pecado. Bueno, el cuarto castigo. Pero antes de darle el cuarto castigo le dijo, tu pecado ha sido remitido. David no había hecho nada y ya había sido perdonado. Primero es el perdón, la salvación. Y luego sí, mire a ver cómo camina, ¿no?
¿Cierto, Ramoncho? ¿Vamos bien? Ojo. Sí, señor. Aquí vemos el punto de vista humano. La alegría de ser salvado. Uy, no, es que de verdad, cuando uno tiene un pecado oculto de esos que no le cuenta a nadie y uno lleva 20 años con él y lo vence y uno se levanta y vuelve y lo vence esa zorra pequeña que dice la Biblia, ¿no? Que hay que cazarla y matarla, las zorras pequeñas que dañan el viñero. Ya cuando tú eres libre de esas cosas, mire, se vive tan alegre y tan contento, ya tú no te levantas de mal genio, ya tú vives sonriente, la forma tuya de tratar a otros, la forma de hablarle a tu pareja, cuando se perdonan entre pareja, cómo es de bonito, ¿no? Eso quieren hacer el amor todos los días y tener chinos por montones, pero mientras andan bravos ni piquitos hay, ¿verdad o no? Eso... No hay un abracito, no hay una pechuchada, no hay un venga mi amor que quiere, ya no quiere tomarse un tintico, le importa un pepino, que él siga cocinando por allá y yo por acá y se mate. Pero cuando hay perdón, la vida cambia. Pero aquí viene Dios hablando. Y aquí la cosa sí es diferente. ¿Por qué? Porque el versículo 8 en adelante es Dios diciéndole, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. David, te estabas pasando durmiendo, ¿se acuerdan que David estaba durmiendo? A las 4 de la tarde durmiendo, y se levanta a las 5:30, 6, dice que cuando cae el sol, y en lugar de estar peleando con sus soldados allá en la guerra, él andaba de perezoso, y salió ahí a ver desde la terraza a una mujer bañándose desnuda y bueno, todo el problema que ya vimos en el capítulo 12, que hasta el marido lo mandó a matar para quedarse con ella y con el bebé y que nadie se diera cuenta. Entonces Dios le dice, ¿sabes cuál es el problema? Que ahora te voy a enseñar yo a caminar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y utilizo una metáfora. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ese cristiano que anda por ahí como caballo, que si usted no le pone un freno, se nos larga, se nos va. Y vuelve por ahí dentro de 3, 4 meses y otra vez con amor y vuelve y se pierde otra vez y se va y pierde el primer amor. No seas como eso. No necesitas a nadie que te esté diciendo todos los días, ven a orar, ven a leer. No, tú ya sabes. Tú ya sabes que hay que trabajar. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, ¿le rodea qué? Le rodea la misericordia. Alegraos, mire que antes decía, no, andaba más triste y mis huesos secos dolían. Aquí dice, no, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esa gente que va caminando y uno la mira y está cantando una alabanza y va caminando y va cantando, te alabarán, oh Jehová. Y la gente dice, está como loco, ¿no? Ese está como loco. Sí, ¿por qué? Está hablando solo. Es que usted no tiene ojos espirituales. ¿Por qué? Porque si usted lo viera, no anda solo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo bonito del Evangelio. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos, que enseñamos. El Evangelio donde tú, mi querido amigo, amiga que me escuchas, hermano, tienes una comunión con Él diaria, cada rato. Te levantas, te presentas, sigues trabajando todo el día. Puede ser que te vaya duro, sí, pero no estás solo, que es lo importante. ¿Que vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir. ¿Que vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas. ¿Y entonces de qué sirve Jesucristo? Pues sencillo, de que yo prefiero pasar los problemas acompañados con Él que solo. Es que solo me suicido.
Si yo estoy solo, me pongo a llorar y la lloradera me trae una depresión que voy a terminar cortándome las venas. Bueno, del suicidio que nosotros conocemos, ¿no? Porque no sé si ustedes saben que ya hay un nuevo suicidio. Bueno, después hablamos de ese nuevo suicidio, del suicidio que la policía te mata y terminan diciendo que te suicidaste, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ese suicidio que más de uno está triste, meditabundo, taciturno, achicopalado, no come, no habla y termina tomando la decisión de atentar contra el regalo que Dios le dio, que es la vida, y quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se siente que la persona que se suicida se siente sola. La persona que se suicida siente que no hay papá, no hay mamá, no hay hermanos, no hay familia, no hay nada. La persona que se suicida es una persona que perdió la esperanza. Por eso, a diferencia de los padres de la Iglesia Católica de hoy, que no voy a decir los nombres, que usted puede encontrar en YouTube, escriba ahí: si el cristiano se suicida, se salva, y usted va a ver a grandes predicadores que más de uno sigue y creen que por aparecer en internet son de verdad. Y estos predicadores están enseñando que si el cristiano se suicida, aún así va para el cielo. ¿Me hago entender? No. La persona que se suicida no tiene el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y una persona que se suicida, primero, no tiene amor por sí mismo. 2, paz por ningún lado. Paciencia, menos, porque ya no aguanta, ya perdió la paciencia. Benignidad, no. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: no te suicides, que eso es malo. No hagas esa maldad. Benignidad no hay ahí. Fe, precisamente se va a suicidar porque perdió la fe, señores. ¿Sí? Que la esperanza es lo último que se pierde. No, es la fe lo último que se pierde. El creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. No tiene el Espíritu Santo. Mansedumbre. Un manso sabe que todos los problemas de la vida vienen para bien. Una persona mansa sabe que, tengo este problema, algo quiere enseñarme Dios. Por ejemplo, estos 3 días, este fin de semana, desde el jueves que se fue, el miércoles en la tarde que se fue la luz porque cayó un árbol. El jueves, fue el jueves. Entonces no tuvimos clase jueves, viernes, sábado y domingo. Y lunes, festivo. Y más de uno me llamaba: ¿qué pasó, hermano? No, se cayó, no podemos hacer nada, que no hay internet, no hay luz, no hay nada. ¿Y de qué sirvió? Para descansar. Créame lo que llevaba mucho tiempo de no dejar a un lado todo esto y dedicarme a otra cosa. Y poder despejar la mente. Y ya ayer en la tarde tuve un debate muy bueno con unos hermanos en la casa, ya ahí entré otra vez a calentar. Pero había un propósito, ¿qué? Descansar, despejarse, todo obra para bien. Pero ese bien fue que 3 días no tuve luz en mi casa. Duro, ¿no? Y como no tuve luz en mi casa, pues no había celular, no había tableta, no había computador, no había nada. Entonces, ¿qué pasaba? Intimidad con el Señor, tiempo para otras cosas. Todo ayuda para bien. Y termina el Señor diciéndole que de aquí en adelante Él no necesita rienda. Que Dios mismo le va a hacer entender. Mire ese versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ramón, levantaste la mano. Como me decía un señor acá, o sea, hablando de los consejos de todo lo que le acontece a uno, decía que él tenía que un mal nunca era para algo malo,
que un mal era siempre para algo bueno, que atrás de eso venía siempre algo bueno, una bendición, algo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas malas para nosotros son para bien si somos de Dios. Pero si usted no es de Dios y dice, por ejemplo, lo mismo, ya eso se llama humanismo, ¿no? Ya es una percepción humana. Pero las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿Sí? A los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Usted está caminando en el propósito? La tragedia es algo que Dios tiene que enseñarle a usted. Pero si usted no está con Cristo, no es lo mismo. ¿Me hago entender, Ramoncho? Si esa persona no está con Cristo, no es cierto. Tiene la persona que está con Cristo para que sea algo que Dios le va a enseñar. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Tú estás caminando con el Señor y tienes un problema. Hay algo que Dios te quiere enseñar ahí. Pero si tú no estás caminando con el Señor y tienes un problema, simplemente es un castigo por tu mala decisión o por algo que hiciste. Pero no es para algo bueno. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a terminar el capítulo 32. Vamos a leer el capítulo 32, segundo de Samuel, segundo de Samuel 12. Estamos ahí. Y estamos en el versículo versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó los 7 días, ¿recuerdan? Y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de Dios hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún viva, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Présteme atención. 7 días David rogando por el niño, y Dios le dijo que no. Aquí hay 3, oído. Hoy hay 3 oraciones diferentes. Una oración pidiendo, otra oración agradeciendo por lo que recibió y siendo enseñado por Dios, y la tercera oración, una oración donde Dios te dice no. Que hay gente que cree que porque le ora a Dios, Dios lo va a hacer. No, tiene que ser conforme a su propósito, porque si usted pide algo que no es conforme al propósito de Dios, no lo va a hacer. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: mire, mijo, póngale cuidado. Aquí hay un problema. ¿Cuál? Viviendo aún el niño, pues yo ayunaba y lloraba, rogando, ¿verdad? Diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, yo voy a ir donde él está. Yo voy a morir. Ramoncho. En la grandeza del entendimiento de David, ¿no? De saber que si Dios lo escucha, pues el niño se salvará, y si no, pues así esté de rodillas, él no lo va a salvar. O sea, no se creía a Dios. Sí, señor. El entendimiento y la grandeza de David en saber que si Dios dice no, no. Hay más de un cristiano que se le llega a morir el niño y abandona la iglesia y abandona al Señor. Porque nosotros tenemos un concepto de la muerte muy diferente al de la Biblia. Para muchas personas la muerte es el final.
Para nosotros la muerte hasta ahora es el verdadero inicio de la eternidad que vamos a tener con Él. Y va a sonar feo, pero David se levantó y dijo, ¿y para qué me pongo a llorar si ya murió? ¡Uy, qué hombre tan malo! Y es el hijo. No, no, no. Él oró y ayunó 7 días y rogó. Pero es que los hombres somos objetivos. ¿Se murió? Ah, bueno, mija, para adelante. ¿Vamos a hacer el otro? ¿Qué? Claro. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella la consoló tanto que durmió con ella. Imagínense la consolada que le pegó. ¿Se da cuenta? Y la consolada fue tan buena que ella le dio a luz un hijo llamado Salomón, al cual amó Jehová. ¿Se dan cuenta? David no se puso con que, no, y si Betsabé fuera la que mandara en la casa, no, eso duramos de luto 1 año porque murió el bebé. ¿Verdad o no, mujeres? ¡Ay, se murió el niño! Voy a decir algo un poquito fuerte, pero estoy viendo que el mundo que viene, no es apto para niños. El mundo que viene, los gobiernos quieren quitar los niños. Padres a pararse en la raya. Y David la consoló, venga mi amor, sí, murió, pero tenemos que seguir adelante. Y tome su bebé para que se le quite el dolor del que pasó. Y Dios le dio el que iba a ser el nuevo rey. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Recuerden, el nombre humano del niño es Salomón, pero el nombre dado por Dios no es Salomón, es Jedidías. Ese es el nombre que el profeta le colocó. ¿Y quién? Perdón. El nombre de Salomón es el que el papá y la mamá le colocaron, pero el nombre que Dios le pone es su nombre Jedidías. Ese es el nombre de él, Jedidías. Vamos a dejar ahí, mañana seguimos para terminar este capítulo. Aquí nos queda enseñanza, uno, de que cuando usted ore, hermano, cambien esas oraciones, ¿no? Mire que él oraba pidiendo, después oraba agradeciendo, después volvió a orar entendiendo, y después oró y Dios le habló, bueno, en fin, ¿sí? El perdón, que es importante, hablamos hoy del perdón. Hay que perdonar, hágalo por bien suyo, no por bien del otro. Traten lo posible, dice la palabra, en lo que sea posible por ustedes, estén en paz con los demás. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga a los que están en Facebook y YouTube. Nos vemos.